8:06 de la tarde, ahorita 8:06 de la tarde de la noche, y listísimos para iniciar una transmisión más de tu programa Coach Online. Y pues el tema de hoy tiene muchísimo que ver con el nombre del programa. Vamos a hablar del coaching ontológico. Si te interesa saber de qué se trata esto, no te vayas. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos el tema del día de hoy, el programa del día de hoy. Iniciamos la semana, por supuesto, y como les había comentado la semana pasada, yo creo que sí es necesario, yo lo necesito, y espero que a ustedes les caiga bien hacer un momento de reflexión, un momento de análisis de la situación que estamos viviendo actualmente y cuál es nuestro papel en esa situación. La semana pasada igual, así hicimos una pequeña reflexión y me encantaría que junto conmigo ustedes reflexionaran sobre los sucesos que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel local, y cuál es nuestro rol. Yo creo que ahí es la parte importante. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? Que estás escuchándonos en casa, por supuesto. Digo, porque al final de cuentas es muy fácil señalar con el dedo, decir debería de aquel, debería de este otro. Y sí, yo creo que existen ciertas entidades que tienen una mayor responsabilidad en ciertos sucesos. Pero aparte de eso, nosotros también tenemos, si tú quieres, no una responsabilidad directa, pero sí podemos hacer muchísimo. Simple y sencillamente ahorita dos sucesos que realmente son preocupantes y realmente nos hablan de algo realmente negativo, como fueron estas represiones que se dieron lugar en Cataluña, en España, donde un grupo de personas muy numeroso decide emitir un voto en el sentido de si permanecer siendo parte de España, de la comunidad española o no, que eso es algo que puede ser debatible. Puede alguien decirme que efectivamente no está facultada la constitución del país para realizarse esta secesión, pero lo que sí no es debatible es la forma en que se reprime a ciertas personas sin distingo de edad, de sexo, de si son agresivas, no son agresivas. Yo creo que eso realmente preocupa. No puedo decir que conozco toda la situación, no puedo decir si hubo una provocación anterior o no, pero yo creo que muy pocas ocasiones amerita este tipo de reacción de las fuerzas. Y como lo hemos visto aquí y en otros lugares, yo creo que es algo triste, ¿no? Y luego tenemos a este señor, que no puedo llamarle de otra forma sino demente, que se le ocurre disparar sobre sobre los asistentes de un concierto en Las Vegas con un rifle automático o semiautomático modificado para que pudiera soltar ráfagas de balas. Y se pone uno a pensar cuál es nuestro lugar en todas estas manifestaciones. Quiere decir esto, y a lo que quiero llegar es que efectivamente hay gente que de alguna manera hace algo negativo, hace algo malo, por poner una calificación o clasificación. Sí, lo tengo que decir entre bueno y malo. Yo creo que esto es dentro de lo malo, sin llegar a querer ser absolutista. Pero tomaron una acción. Estas personas decidieron tomar una acción. La forma en que nosotros, que no estamos participando de la violencia, la forma en que nosotros, que queremos que las cosas sean armónicas, la forma en que nosotros podemos poner nuestro granito, nuestra piedrota en ese sentido de la paz y de la armonía, es también tomando acción. Y no me refiero a una acción igual a la de ellos, porque eso nos convertiría en otras personas dementes, ¿no? Es una acción en el sentido de qué voy a hacer yo para que este planeta sea mejor. O sea, no nada más quejarnos, no nada más compartirlo en redes sociales.
acciones son lo que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo cuál es la acción? ¿Cuál es el paso? ¿Qué es lo que propongo? ¿Qué es la forma en que voy a construir algo mejor? Esa es precisamente la invitación y la pregunta. Nosotros desde nuestra trinchera, ¿qué podemos hacer? Podemos desde tratar de darle una explicación a los pequeños, a los niños, y tratar de que lo vean como algo que es difícil, pero no lo reciban como que el mundo está podrido, porque a final de cuentas su percepción puede quedar así, y es parte de lo que, por eso el tema de coaching ontológico. Vamos a entender cómo es que nosotros interpretamos los sucesos, pero al momento que los interpretamos ya los concebimos como una realidad. Y entonces los pequeños, al ver este tipo de noticias y no contar con el acompañamiento de un adulto, a efecto de que pueda digerir de una forma propositiva, ya no digo positiva, sino propositiva las situaciones a las cuales nos estamos enfrentando, puede convertir a la siguiente generación en una sociedad de cínicos. Así tal cual, porque si me encuentro en un mundo donde las noticias de este tipo son las que dominan, donde las noticias de este tipo son las que más escucho, y no una o dos aisladas, sino muchas, a final de cuentas pueden perder los niños su capacidad de asombro, pueden entumecer su sentido de empatía. Y yo creo que, y es algo de lo que que todos podemos hacer, es acompañar a un niño en ese sentido. Y no solamente eso, y después de eso, ¿qué vamos a hacer para resarcir de alguna manera al mundo el daño que se le está ocasionando? Acuérdense que de repente nos han venido a platicar aquí sobre esa ley que manejan mucho los orientales, de la ley del karma. Bueno, aunque yo no haya hecho esta acción deleznable, como humanidad hay un karma colectivo. Entonces, a efecto de que no nos arrastre este karma colectivo en un círculo vicioso de violencia, quienes no queremos ir en ese camino, quienes tenemos un poco más de conciencia, y sé que ustedes que me escuchan, por eso escuchan este programa, sé que ustedes están en este plan. Entonces aquí la idea es tomar acciones a efecto voy a utilizar una palabra que a lo mejor aquí nuestros amigos que vienen a hablarnos sobre estas cuestiones espirituales orientales van a decir que está mal, pero quememos ese karma mediante acciones positivas y propositivas. Campo de acción es infinito. ¿Tú en qué área vas a hacer algo? Yo te estoy proponiendo simple y sencillamente vamos acompañando a los pequeños de casa, que si no tenemos hijos, tenemos sobrinos o tenemos algún vecinito, con el consentimiento, por supuesto, de sus papás, platicar sobre la situación para que no terminemos generando a través de esto una generación apática y una generación cínica. Y pues esa es la reflexión de hoy. Espero que puedan ustedes también reflexionar un poquito más en casa. Nos vamos a la primera pausa y les voy a recordar los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándanos tu mensaje al 331 019 0712. Este es tu programa Coach Online. El día de hoy hablaremos sobre coach ontológico. No se vayan, regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es el coaching ontológico. Pero antes quiero agradecer los mensajes que nos hicieron llegar ahorita de momento con relación a la reflexión que quisimos hacer. Por aquí me mandan un cuento muy bonito, pero está un poquitín largo. Si tengo tiempo, lo leeré. Muchas gracias por compartir. Y por acá nuestro amigo Julio César Moreno nos dice: ya desde hace rato el gobierno español está presionando de manera autoritaria a los catalanes. ¿Y qué voy a hacer?, se pregunta, y dice: desde mi trinchera, ser.
un mejor ser humano, con una claridad de alma, dando respuestas de amor y alegría a quien las busque. Muy bien, Julio César, esa es precisamente la idea. La idea es, nosotros debemos de contrarrestar acciones con acciones. Y dice también, y orar, y orar, y orar. Pero por supuesto, es una forma de acción. Para ciertas culturas, orar es meditar, y meditar es ponerte en contacto con tu esencia. Ahora sí, entrando de lleno al tema. Normalmente nosotros los seres humanos estamos como algo así como condicionados y creemos de alguna manera que los sucesos que bañan nuestra vida, los sucesos a los cuales nos enfrentamos desde el momento en que nacemos hasta la actualidad, hasta el momento en presente, nos determinan. Y esto, permítanme decirles que es un error en el cual el coaching ontológico se ha abocado de una forma muy interesante. Quise iniciar haciendo esta pues remembranza y esta creencia que normalmente tenemos los seres humanos, porque normalmente recordamos nuestra vida a través de los hechos a los que nos enfrentamos. Y creemos de que eso, a final de cuentas, porque lo viví así, yo soy como soy. Y ahí hay un error de origen que en muchas ocasiones nos resta poder. Y poder de todo. O sea, poder de hacer, de deshacer, de decidir, de cambiar. Porque creemos ser el resultado de algo. Y a lo largo del programa vamos a ir desglosando esto para que nos quede clara la idea dónde se encuentra el error. Para hablar de coaching ontológico debemos de hablar de esos dos vocablos, sus dos palabras que conforman el término, coaching ontológico. El coaching, bueno, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero vale la pena recordarlo, hacer una especie de analogía creo que nos va a ser útil en este momento para no hacer una definición tan profunda. El coaching normalmente, o el coach, fue una figura que se destacó en los deportes, sobre todo en los Estados Unidos. No era el entrenador, era alguien que tenía un rol un poquito diferente. Los entrenadores de la técnica, los entrenadores de la táctica, de la estrategia, siguen existiendo en estos equipos deportivos en los Estados Unidos, sobre todo en las universidades y en las grandes empresas deportivas como el fútbol americano, el básquetbol. Tienen todo ese equipo, pero después surge el coach, que el coach viene siendo alguien así, como una persona que toma un equipo y logra a través de una serie de conocimientos, estrategias y tácticas, llevar al equipo a otro nivel. O sea, les permite superarse. Es ¿cómo les podré decir? Es algo así como el escalón. El coach se convierte en el escalón en el cual se apoyan los jugadores de un equipo, de un deporte, a efecto de poder llegar al siguiente nivel o al siguiente o al siguiente. Esa es la función del coach. Y así, en nuestra vida cotidiana, hoy en día el coach, ya no aplicado a los deportes, viene siendo esta persona que nos permite llegar al siguiente nivel. ¿En qué área? En la que tú gustes y mandes. Si tú quieres desarrollarte como persona en un área específica, a lo mejor quieres desarrollar una habilidad, a lo mejor quieres desarrollar una creencia, a lo mejor quieres desarrollar una capacidad, a lo mejor quieres modificar tu entorno. Muchos a lo mejor pero al final de cuentas el coaching es aplicable en todos los ámbitos de la vida siempre y cuando tú tengas la iniciativa de mejorar. Si tú no tienes la iniciativa de mejorar, es tiempo perdido de ir con un coach. Pero cuando tú tienes la iniciativa de mejorar, es el momento adecuado para acudir a una sesión de coaching, es el momento adecuado para acudir con un coach. No cuando tienes algún problema emocional, eso es cuestión de terapia. No cuando tú tienes algún trauma, es cuestión de terapia. Si estos problemas o estos
traumas, así entre comillas, son pequeños, son manejables. O sea, mientras no te mantengan en el pasado, porque entonces es muy difícil avanzar. Así es que esa es la forma en que podemos definir coaching de una manera sencilla. Ahora, por otro lado, tenemos el término ontológico o bien ontología, que viene del campo de la filosofía y se define como la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y organización de la realidad. Es decir, de lo que existe. Entonces, el coaching ontológico se refiere a este proceso de superarte, a este proceso de llegar al siguiente nivel, contando con lo que tú tienes, con tu realidad. ¿Ok? Y aquí hay un término que se me hace muy interesante, que tenemos que definir también, porque al momento de que yo hablo de realidad, ¿ok?, debemos de identificar que es muy difícil definir la palabra realidad. Y por eso mejor me fui hacia el concepto de definir tu realidad. Si nos ponemos así muy ortodoxos, tendría que decir que tiene que ver más bien con tu mentira. Así tal cual, porque si mi realidad y tu realidad y la de vecino, la de Juan, la de Pedro o la de Norbert que está aquí en controles es diferente, quiere decir que o sea, que ¿quién tendrá la realidad? ¿Quién será poseedor de la realidad? Y así pareciera más bien que todos, al ver solamente una parte de lo que es la realidad total o el total de la realidad, estamos más bien viendo una mentira. Por eso se dice que de repente una verdad a medias pues termina siendo una mentira. Yo no, como los cieguitos que de ese cuentito que se acercan a tocar, a palpar un elefante al cual nunca habían palpado, del cual no sabían su existencia, y uno de ellos pues le agarra la trompa, otro de ellos le agarra la oreja, otros el vientre y otros la colita. Y cada uno describe al elefante conforme él pudo palpar, él pudo a través de su sentido del tacto identificar al elefante. Por un lado, imagínense la colita, que es delgadita, rugosa y al final tiene así como vellitos, como pelitos. ¿Cómo lo describe? Pues sí, tal cual, el elefante es esto. Y a diferencia del que le toca el vientre, a diferencia del que le toca la oreja o la trompa, cada uno ve solamente una parte de lo que viene siendo esa realidad. Y aquí me engancho un poquitín con lo que habíamos dicho al principio, que los seres humanos creemos de que nuestra situación actual depende de los hechos a los cuales nos hemos enfrentado, depende de los sucesos que hemos vivido. Lo curioso, y con esto que les estoy diciendo con respecto a la realidad, es de que no es así. La situación en la que nos encontramos actualmente depende de nuestra interpretación de la realidad. Y aquí entonces estoy quitando yo un velo, por decirlo de alguna manera, y estoy pasándoles una estafeta con una gran responsabilidad. Porque a final de cuentas, en donde tú te encuentras en este momento, no es cuestión del destino, no es cuestión del azar, no es cuestión de las vivencias que tú has experimentado a lo largo de tu vida. La situación actual que tú tienes se debe a la forma en que tú has interpretado la realidad. Imagínate si es que somos, imagínate más bien dicho, el grado de responsabilidad, si es que somos responsables o no de nuestra situación actual. Y esto lo podemos entender perfectamente, le llaman creo que la teoría del par, donde dos personas pueden vivir la misma situación e interpretándola de una forma diferente. El resultado de esa situación, de esa experiencia, puede ser diametralmente opuesto. Y esto ha sucedido. Por ejemplo,
por ahí se habla de una anécdota, no recuerdo ni dónde la leí, pero si mi memoria no me falla, fue en el Harvard Business Review, es una revista muy prestigiosa de los Estados Unidos, donde a dos hijos de un padre que era alcohólico, que era pues bastante agresivo, tuvieron una interpretación muy diferente de esa realidad de vivir con un padre alcohólico. Uno de ellos dijo, yo no quiero ser así, e interpretó la situación como algo que él no deseaba e iba a hacer todo lo posible por ser diferente. Y otro, sin llegar a ser una persona exitosa, dijo, ¿qué esperaban si mi padre era alcohólico? Hijos de un mismo individuo. Aquí la cuestión es de que no fue el hecho de tener un padre alcohólico, no fue el hecho de la forma en que se comportaba el padre alcohólico. El hecho que diferenció o hizo la diferencia entre uno y el otro fue la forma en que interpretaron la misma situación. La responsabilidad desde la perspectiva del coaching ontológico para determinar dónde nos encontramos y a dónde nos dirigimos, que eso es todavía más importante, se encuentra en tu cancha, en tus manos. Nos vamos a ir a la siguiente pausa. Les recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp 331 019 0712. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. Les agradezco que manden sus mensajes. Fíjense que cuando teníamos el programa los sábados, las reflexiones como que sí hacían eco, y eso me gusta. Y también me gusta el hecho de que si ustedes consideran que en algún tipo de reflexión estoy errado, que me lo hagan saber también. Digo, a final de cuentas nadie es poseedor de la verdad absoluta, que es lo que estamos viendo precisamente en este programa. Quizás podamos coincidir y qué bueno, ¿no? Y quizás podamos obtener algo positivo, aunque no estemos al 100% de acuerdo, qué bueno. Pero igual, a final de cuentas, como una de las grandes intenciones del programa es romper paradigmas, pues yo también tengo que poner el ejemplo. Y si en alguna ocasión necesito romper uno de mis paradigmas, fíjense que el que ganaría, soy a final de cuentas yo, ¿ok? Les quiero recordar de un evento que va a tener Radio Mujer este próximo 14 de octubre, de 9 a.m. a 5 p.m. en Expo Guadalajara. Se llama Mujer Gourmet, ¿ok? Va a haber un mercadito orgánico y una serie de conferencias. Las conferencias inician, como les digo, a las 9 con cómo hacer un huerto urbano. A las 10, ese es un taller, lo cual lo hace más padre, ¿no? A final de cuentas, un taller ya es poner manos a la obra. A las 10 hay otro taller que se llama Cocina Vegetariana, con John Bertrand, pues es un chef reconocido aquí de la ciudad. Luego a las 11 sí hay conferencia. ¿Qué carajos es un foodie? Bueno, para que sepan de qué se trata, con Carlos Serna, que tiene la sección del Diario de un Dragón con el chef Ariel. A las 12 otro taller, el arte de cocinar con sobras, lo cual se me hace interesante. Si puedo yo me descuelgo, por lo menos a escuchar ese taller. A la 1, nuevamente conferencia, Bienvenido al mundo de los vinos, con Alejandro Espinosa, que también es interesante, porque a final de cuentas, acompañar la comida con un buen vino es realmente un arte, y es un arte que se puede disfrutar sin necesidad y sin llegar a acabarte la botella o las 2 botellas o las 30 botellas que tienes ahí guardadas, ¿no? Es básicamente un hábito, se puede decir ahí, o un gusto que nos ayuda hasta para la digestión, tiene muchas propiedades, sobre todo el vino tinto. Bueno, todo esto yo creo que por ahí se va a platicar. Va a haber una cata de café con la empresa esta de la estrellita del café. Luego va a haber un taller, repostería divertida,
y luego la conferencia La guerra y sus consecuencias culinarias, precisamente con el MasterChef Ariel Hermosillo y el Mercadito Orgánico, para que no se lo vayan a perder. Ustedes saben que la entrada es libre y todos los eventos que organiza Radio Mujer son excelentes. Así es que, pues por ahí, a lo mejor por ahí nos vemos. ¿Quién quita? Regresamos al tema. Entonces estamos hablando de cómo en realidad la interpretación de los eventos a los que nos enfrentamos son los que determinan el estado anímico, emocional, lingüístico, corporal en el cual nos encontramos en este momento. Voy a platicar un poquito más de esto más adelante. De momento voy a comentarles 2 principios de este coaching ontológico que tienen que ver con esto que estamos mencionando. El número 1 es que no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las interpretamos. Porque en el punto número 2, otro principio es, somos sensorialmente limitados y nuestra interpretación o nuestras interpretaciones de la realidad son limitadas. Percibimos limitadamente y condicionados. Condicionados por esas vivencias que en un momento dado no filtramos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si yo de pequeño empecé a recibir malos tratos, no tengo la capacidad de muy pequeñito de filtrar y de replantearme las cosas de tal manera en generar una vivencia positiva. ¿Ok? Y entonces esta primera vivencia me condiciona. Hay un experimento que se hizo, sí es un experimento, pero un experimento empírico, que es como controlaban a los elefantes en Tailandia y en la India. A los elefantes cuando son pequeños les ponen los amarran de una pata, les ponen un grillete y lo ponen a una estaca y lo entierran y le dan una cierta distancia con una cadena para que solamente con esa distancia se pueda mover. La cuestión es que estando el elefante pequeño no puede arrancar la estaca de la tierra y entonces se esfuerza por soltarse, se esfuerza por arrancarla, pero no puede y no puede y no puede. Pues cuando son grandes los elefantes ya ni siquiera intentan, porque la arrancarían esta estaca con una facilidad total. O sea, imagínense un elefante con una estaquita, nosotros a la fuerza que podamos enterrarla, pues es imposible que podamos competir con la fuerza de un elefante. Bueno, eso es el condicionamiento al que me refiero. Cuando tú por alguna circunstancia no filtraste, o sea, que es algo común a final de cuentas, cuando tú no interpretaste la realidad de una forma propositiva, lo que sucede es de que empiezas a condicionarte. Aquí lo interesante del coaching ontológico, partiendo de estos 2 principios, es de que si bien no hiciste nada o no pudiste hacer nada antes, o sea, hacia atrás, ayer, y todo lo que era para atrás a partir del ayer, ¿qué puedes hacer hoy? Ese es lo interesante. El coaching ontológico te permite identificar tus opciones, en este momento, para que así puedas tú avanzar y progresar hacia las metas que te resultan más importantes en esta vida. Ojo, o hasta modificar tus metas, porque normalmente las metas que tú tienes en la vida también son condicionadas. Y en muchas ocasiones son condicionadas por la sociedad. Y esto resulta peligroso. Les voy a dar un ejemplo. Todo mundo, de alguna u otra manera, siempre está pensando en generar más recursos económicos. Y si lo analizamos fríamente, nos podremos dar cuenta de que no es realmente algo innato en el ser humano. ¿Y por qué digo que no es innato en el ser humano? Porque el ser humano, cuando era primitivo, cuando era nómada, cuando era cavernícola, si ustedes gustan, no buscaba amasar fortuna, o sea, dinero, ni existía. A partir de que se hace el invento del dinero, hay mucha gente que sí ve cierta ventaja, pero hoy en día nosotros somos condicionados por la sociedad
a un proceso, estamos condicionados a vivir un proceso consumista tremendo. O sea, donde queremos. Y digo, no nos escapamos nadie. Digo, no digo que yo me escapo. No, yo no me escapo. Por supuesto que de repente si yo veo 2 camisas y veo una de cierta marca, pues digo yo, pues mejor compro la de marca, ¿no? O a lo mejor estamos pensando en un vehículo y pues queremos el más bonito. ¿Y qué es el más bonito? Nuevamente es un gusto condicionado, ¿eh? Digo, porque realmente te mueve igual un carro cuadrado que un carro acá muy moderno, con las llantas y toda esta tecnología que le están metiendo. Te mueve exactamente igual. O sea, tenemos este condicionamiento. Cuando tú lo juntas a nuestra limitación sensorial, te darás cuenta de que estamos viviendo situaciones ilusorias que no son reales. Y una vez que tú identificas que vivimos todos una situación no real, condicionada y limitada, no ilimitada, sino también limitada, ¿ok? Nos podemos dar cuenta de que estamos normalmente, digo no todos, estamos normalmente ante un error. Y el momento en que tú puedes cambiar ese error es en este instante, no para atrás. Y digo, para mañana, pues, o sea, no, como que si ya me di cuenta de que mis sentidos son limitados y que estoy condicionado y por lo tanto mi interpretación de los hechos que vivo y que he vivido están alterados, yo no le encuentro gran sentido a seguir viviendo de esa forma. No sé tú eres el que tienes la última opinión, pero es algo así como en la película de Matrix. ¿Se recuerdan que había un peloncito de bigote que él, ya conociendo la realidad, vende cierta información a la computadora, al Matrix, a cambio de que lo vuelvan a conectar y vivir una ilusión de que es una persona acaudalada con todos los lujos habidos y por haber? O sea, él no quiere vivir la realidad, él prefiere vivir en una ilusión. Habrá quien así lo decida. Yo en lo particular prefiero, independientemente cuál sea la realidad, porque a final de cuentas soy yo el que le pongo la etiqueta de si es buena o es mala. Yo prefiero vivir la realidad y pues te lanzo la pregunta, ¿tú qué prefieres? ¿Vivir una ilusión por muy bonita que sea o prefieres vivir en la realidad? Por ahí hay un cuento muy bonito de Jorge Bucay que dice eso precisamente, que si eres una persona sin casa, un vagabundo, dormido a la orilla de un camino y estás soñando con que eres la persona más dichosa y feliz, ¿qué preferirías? ¿Que alguien te despertara y vivir la realidad o que te dejaran seguir soñando? Y él dice, despertarme, por favor, siempre despiértenme. Les recuerdo los teléfonos en cabina que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándanos tu mensaje al 331 019 0712. Este es tu programa Coach Online. Vamos a una pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. El día de hoy estamos platicando, es el último segmento, el tiempo se va volando. Estamos platicando sobre coaching ontológico. Estamos hablando de cómo esta corriente dentro del coaching nos habla de que en realidad no estamos viviendo lo que es la palabra ontología, de ahí viene la realidad, sino estamos viviendo una interpretación de la realidad. De hecho, creo yo que hasta pudiera caber en el coaching ontológico el término deontológico, que son los aspectos éticos, morales y de valores, porque en muchas ocasiones la deontología es la que hace que veamos la realidad de una forma diferente. O sea, si yo tengo una serie de preceptos
morales y de valores, esto puede modificar mi forma de interpretar la realidad. No digo que lo ético y lo moral sea malo, al contrario, no digo que los valores sean malos, al contrario. Son para mí una de las grandes herramientas a efecto de que podamos ser personas congruentes, productivas y no nocivas a la sociedad. Pues una persona sin valores y sobre todo esos valores conocidos como valores universales, es eso, es una persona productiva, no daña a los demás, puede ser propositiva e integrada a la sociedad. Cuando tiene valores que no son esos conocidos como universales, o no tiene valores porque los habrá, son personas que normalmente creen que el fin justifica los medios y pueden, normalmente son gente que tienen algún problema ya a nivel mental, como las personas que se suicidan matando a otros. Ahí no existen estos preceptos de valores morales y éticos. Y bueno, eso sería tema ese es un buen tema, fíjense, hablar sobre cómo podemos lograr los objetivos en base a los valores. Lo voy a preparar, se me hace muy interesante. Tenemos entonces este resumen de lo que viene siendo el coaching deontológico, y vale la pena que podamos definir cuáles son, de acuerdo a esta corriente del coaching, cuáles son los filtros que contamos normalmente para recibir la realidad, los filtros de la percepción, por decirlo de otra manera. O sea, cada individuo recibe o vive, tiene una vivencia, vive una situación, un suceso, y no llega como es el suceso, llega a través de un filtro. Este filtro son precisamente estos filtros, ¿cómo se llama?, de la percepción. Estos son la emoción, el cuerpo y el lenguaje. En lo particular, para mí, el lenguaje es una parte de un campo más grande. Si alcanzo, lo explicamos, y si no, por lo menos vamos a pasar en estos últimos minutos estos filtros de la percepción de acuerdo al coaching ontológico. Miren, la emoción, ¿cómo nos sentimos? Estos filtros de la percepción, me regreso tantito, así como que me freno, doy un paso para atrás y déjenme replantearles un poquito para que sepamos para qué nos van a servir. Nos van a servir para que en cualquiera de estas áreas que estoy mencionando, emoción, cuerpo y lenguaje, sean la punta de la lanza para que podamos reinterpretar la realidad. Así tal cual. Si nosotros reinterpretamos la realidad de una forma positiva, propositiva, funcional, nuestra vida desde la entrada, de entrada y desde ese momento, vamos a ser personas más felices, porque no vamos a estar nosotros etiquetando de una forma negativa las situaciones en las que vivo. En el peor de los casos las etiqueto como neutras, si es que tengo que etiquetarlas. ¿Sí? En el mejor de los casos las etiqueto como positivas, si es que tengo que etiquetarlas. Y en el máximo de los casos de lo bueno es ni siquiera las etiqueto. Por lo tanto, no soy presa, no soy un títere de las etiquetas que yo le pongo a las circunstancias de mi vida, porque nos convertimos en eso. Nos convertimos en títeres de esas etiquetas. Bueno, malo, regular, sangrón, alto, gordo. Y a final de cuentas limitamos toda la creación, toda la existencia. Y por lo tanto nosotros nos convertimos en títeres precisamente de eso. Cuando nosotros logramos cambiar uno de estas, ¿cómo les digo?, de estos filtros, emoción, cuerpo y lenguaje, podemos cambiar toda nuestra percepción de la realidad. Emoción, cómo nos sentimos. Hay personas que logran identificar sus sentimientos, sus emociones, emocionalmente dónde se encuentran, y a partir de encontrar emociones no agradables es que buscan modificar su realidad. Cuando tú estás enojado 24 horas al día, cuando tú estás molesto, cuando tú estás en cualquier emoción negativa, genioso, y lo logras identificar,
da brincos de gusto, y da gracias. Porque normalmente esas personas no se identifican. O sea, creen que todo está muy padre. Yo sí soy, te dicen. No estoy enojado, pero les ves la cara y dices, caramba, o sea, si me acerco me tiro una mordida. Eso es, no es productivo, no es funcional. Pero cuando tú identificas la emoción negativa, cómo te sientes, ese es el momento en que tú puedes generar cambios. Para poder cambiar tu emoción, vale la pena que inmediatamente cuando tú identifiques que estás en un estado emocional, que te plantees preguntas relacionadas con el estado emocional. ¿Para qué es esto? Para que salgas del estado emocional que se maneja en el cerebro, tanto reptiliano como límbico, y lleves la conciencia al área prefrontal, a la que maneja la cognición, el área cognitiva o metacognitiva. Metacognitiva quiere decir que se da cuenta que se está dando cuenta. Entonces, esa parte del cerebro se da cuenta de que tú estás enojado. Al momento de que tú lanzas preguntas, le involucras. Y con un ganchito de suerte, inmediatamente va a tomar el control, va a tomar el mando y te saca de ese estado emocional para que tú puedas decidir hacia qué estado emocional te quieres decantar, hacia cuál te quieres ir. El cuerpo tiene que ver con la disposición para la acción. ¿Se acuerdan de la reflexión? Yo creo que sí. Si me acompañan desde el principio del programa, hablábamos de que no solamente hay que desear que las cosas sean diferentes, hay que tomar acción. Cuando tú tomas acción en el sentido que tú quieres que se den las cosas, normalmente tiene que ver con el hecho, también un acto consciente, donde si tú estás tomando una acción negativa debido a tu estado emocional, cuando tú pones el alto y tomas una acción distinta, aunque no te nazca a veces, aunque sea difícil en otras ocasiones, como por ejemplo cuando tú tienes que hacer ejercicio. Hacer ejercicio al principio cuesta mucho trabajo. Pero la cuestión es tomar la acción independientemente que no tengas el estado emocional ideal. O sea, si tú tienes el estado emocional ideal para hacer ejercicio, lo vas a hacer. Pero en ocasiones el estado emocional no lo logras cambiar, pero sí puedes lograr cambiar la acción que tú estás tomando. Y al momento que tú cambias la acción que estás tomando, y por supuesto, como les comento, para eso sirve el coaching ontológico, para que cuando tú planeas lo que tú quieres hacer a efecto de llegar a la meta establecida, tomas acciones. Y una acción pequeña hoy, otra acción más grande mañana, y así sucesivamente, las acciones se van a empezar a acumular y van a cambiar precisamente la percepción de la realidad, donde tú ya no eres el flojo que se queda en cama y no se pone a hacer ejercicio. Tú no eres el que pone pretextos para no ir al gimnasio. Cuando tú tomas la acción, eventualmente tu estado emocional se va a modificar y, por supuesto, tu percepción de la realidad cambia. Ya no eres el gordito. Ahora ya eres la persona que está haciendo ejercicio, que está tomando acción, está tomando cartas en el asunto, a efecto de poder cambiar lo que no le gusta. Y por último, en este tercio, está el lenguaje. Miren, todos los sucesos de nuestra vida son más o menos neutros hasta que les ponemos la historia detrás del suceso. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a decir que tú tienes algún evento, pero por alguna circunstancia no lo has logrado poner en palabras. Cuando lo pones en palabras, ya todo lo demás en ese mismo instante dejó de tener la posibilidad de existir. Tan es importante ponerle palabras a un suceso que está comprobado, oigan, está comprobado que cuando varias personas tienen una experiencia y una de ellas explica esa experiencia antes que las otras empiecen a analizarlo, lo que él explica modifica la forma en que las otras personas lo vivieron. O sea, es como un narrador del suceso y todos, al ponerle palabras, inmediatamente nos creemos lo que el narrador está diciendo. Así entonces, cuando tú utilizas el lenguaje en una situación de tu vida, esa es la otra forma en la que tú puedes modificar tu interpretación de la realidad. No le pongas palabras negativas, no le pongas palabras peyorativas.
trata de ponerlo cuando menos en palabras neutras. Si es que no es posible, que sería lo ideal, que lo hicieras en palabras positivas. Y el tiempo se nos vino encima, acabé el tema barriéndome así como en home. Estoy recibiendo más mensajes, agradezco muchísimo. También acá nos dice Silvia Chong que prefiere vivir la realidad. Muchas gracias por comunicarte. Que está bien enojada. Cuando estoy bien enojada me cuesta redireccionar. Pues vamos a hacer algún tipo de ejercicio que tenga que ver con la emoción, el cuerpo o el lenguaje, a efecto de que puedas reinterpretar esa realidad, porque a final de cuentas, cuando estás enojada, contestando a Rocío, realmente quien más sufre eres tú. Amigos, se nos viene el tiempo encima. Este fue su programa Coach Online. Gracias a Norberto que estuvo en controles, Claudia Arias en producción y a ustedes por el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana con otro programa más de Coach Online. Chao.